Hoy, el hermano Billy Paul Branham estará dando el testimonio de la historia de la vida del hermano Branham en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Para predicarles a ustedes aquí. Aleluya. And this is the truth, friends, as I bear witness to you tonight. Y esta es la verdad que yo les doy el testimonio esta noche. Vamos a leer Hechos 10:39. Hermano Jorge va a leer la escritura aquí. 10:37. Acts 10, Hechos 10, verse 37. verso 37 en adelante. Go ahead, George. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de Juan, que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, como le infló Dios del Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Let us bow our heads for prayer. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Heavenly Father, I come to you now Padre Celestial, yo vengo a ti ahora, to ask you to give me strength, Lord, pidiéndote, Señor, que me des fuerzas that I may say these things para que yo pueda decir estas because cosas it's on my heart. que están en mi corazón. Help these people, Father, Ayuda a este pueblo, Señor, that they may understand para que ellos entiendan that I am giving all the praise, honor, and glory que yo doy a ti toda la honra y la to you, dear gloria. Heavenly Father. A ti, mi Padre Celestial. Help us now Ayúdanos ahora as we go to speak al hablar in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse, hermanos. There are so many things I would like to say to you, Son tantas las cosas que quisiera decirles a ustedes and it's so hard for me to do it. y es tan difícil para mí hacerlo. First of all, because I'm not accustomed to speaking. Y primero que todo porque no estoy acostumbrado a hablar así. And secondly, because I half the time forget my thoughts. Y segundo porque muchas veces se me olvidan mis pensamientos. Then there's so many things I want to tell you. Y a la vez son tantas las cosas que quiero I have to decirles write them down or I'll forget. Just keep on going in the same que one. tengo que escribirlas para que no se me olvide. Take your love back to Sister Branham and the family. Sin duda que llevaré el cariño y afecto de ustedes a la hermana Branham y a la familia. And someday, if the Lord should tarry, Y algún día, si el Señor así lo permite, I would like to bring her to visit you. yo desearía traerla para que la visite usted. Amén. I was telling Brother Green the other night En la otra noche le decía al hermano Green that I have several hundred feet of films of Brother Branham que tengo varios centenares de pies de cine del hermano Branham, that I was privileged to take, que fue un privilegio mío tomar de él, and I have spliced them all together, y las he juntado todas and they last for about an hour. y duran como una hora. I would like to bring them back and show them to you Así also. que en mi próximo viaje voy a traerlo para que ustedes la vean. Thank you very much. Muchísimas gracias, mis hermanos. I want you to keep in mind tonight, Quiero que mantengan ahora en la mente esta noche as I am giving a testimony, que mientras estoy dando este testimonio, that some things I might say que algunas cosas que pueda yo decir, that you may not understand. quizás ustedes no entiendan. But remember what I am doing. Pero recuerden que lo que estoy haciendo, I am giving witness to you yo estoy simplemente dando testimonio a ustedes of the things that I have seen. de las cosas que yo he visto. And remember, Y recuerden, if I seem to be pointing to the messenger, si yo quizás esté señalando al mensajero, I am doing just like he did. estoy haciéndolo como él hizo, I am pointing you to Jesus Christ. estoy señalándoles a ustedes a Jesucristo. And I am using this way Y estoy usando esta manera of the things that I saw de las cosas que vi in the life of the prophet of God. en la vida del profeta de Dios. Amen.
Some of these things I know that you have heard before, Algunas de estas cosas quizás ustedes han oído antes, but Brother Green asked me pero el hermano Green me ha pedido if I would just say a few of them to bear witness to you also. que las diga para darle testimonio a ustedes también. I pray that God will always keep you humble and sweet as you are tonight, Yo oro al Señor que los mantenga ustedes humildes y dulces como se ven esta noche, and always remember y siempre recuerden, God in simplicity. Dios en simplicidad. If we ever get to a feeling big, Si nos llegamos a sentir grandes, God will not move with us anymore. Dios no se moverá con nosotros más. Brother Branham said El hermano Branham dijo that the humbler we get, que mientras más humildes seamos, the higher we are with God. somos más altos con Dios. And I would like to say to you and to the pastors Quiero decirles a ustedes y a los pastores that you have something que ustedes tienen algo in your heart and in your lives en sus corazones y en sus vidas that we in America do not have. que nosotros en América no tenemos. So you keep yourself in that same channel, Así que deseamos que ustedes se mantengan en esos mismos canales and God will move amongst you. y seguro que Dios se moverá entre ustedes. I would like to show you how God used Brother Branham Quiero mostrarles a ustedes cómo Dios usó al hermano Branham as a man como un hombre, and as, how would you say the word of the Lord? How would you say about the word of the Lord? As a vessel como un vaso that spoke the word of the Lord que habló la palabra del Señor in this day. en este día. He was a small man. Era un hombre pequeño, He weighed mostly around 150 pounds, pesaba no más de 150 libras, around 5 foot 9 inches tall. no tenía más que 5 pies 9 pulgadas de altura. He was very modest in dress. Él vestía muy modestamente. I would just like to say this to you. Quiero decirles esto a ustedes. When I was getting ready to come over here, Cuando yo me preparaba para venir para acá, I went up to Mother's. yo fui a donde estaba mi mamá. During the accident when Brother Branham was taken, Durante el accidente en la cual el hermano Branham partió, after he had passed on, después que él había pasado, I went and picked up his clothes, fui y recogí su ropa, the ones that he was in the wreck with. aquella ropa que él tenía cuando sucedió el accidente. And in his back pocket, Y en su bolsillo atrás he had a handkerchief, tenía un pañuelo and it was blood-stained, y tenía mancha de sangre. and the brothers took it Y los hermanos lo tomaron and gave it to my wife y se lo dieron a mi esposa because it upset me when I saw it. porque me afectó cuando yo lo vi. My wife didn't know that I wanted to keep it, Mi esposa no sabía que yo quería guardarlo, so it was destroyed. así que fue destruido el pañuelo. And then when I got ready to come over here, Y cuando yo me preparaba para venir para acá, I went up to Sister Branham yo fui donde estaba la hermana Branham and I was looking through some of Dad's clothes, y entonces estaba buscando entre la ropa de mi papá. and I happened to come across the suit that I have on tonight, Y sucede que encontré que tenía un flu, que es el que tengo puesto esta noche. and she Amén. said she would like for me to have it. Y ella me dijo que ella quería To come down here to que yo me speak to quedara you. con ese flu y que lo usara para predicarles a ustedes aquí. Aleluya. And this is the truth, friends, as I bear witness to you tonight. Y esta es la verdad que yo les doy el testimonio esta noche. When I put my hand in the back pocket, Cuando puse mi mano en el bolsillo atrás, one of the last times that Brother Branham preached, una de las últimas veces que el hermano Branham predicó, I pulled out his handkerchief the way he laid it in his pocket. saqué el pañuelo de la mismita manera como él la puso en el bolsillo. So God gave me one, Así que Dios me dio un pañuelo and I'm so thankful. y estoy tan contento de eso. Amén, gloria a Dios. Like I said, he was a little man. Como decía, él fue un hombre pequeño, He wasn't very tall. no era muy alto, He was very common, él era un hombre común, very soft-spoken, hablaba muy suavemente, except when he spoke out against sin. exceptuando cuando él hablaba en contra del pecado. And then he was a mighty big man. Entonces era un gigante, He had a voice. tenía una voz, It was very soft. era muy suave,
But whenever he was anointing, pero cuando estaba bajo la unción it was altogether different. era completamente diferente. I know you have never heard him Yo sé que ustedes quizás nunca le han oído because of the language barrier, por causa de la lengua, but I would give anything to hear that voice tonight. pero yo daría cualquier cosa por oír esa voz otra vez esta noche. So in this manner, Así que de esta manera I am going to say to you voy a decirles a ustedes some of the things that he has said. algunas cositas que él dijo. I remember in Los Angeles, California, in 1965, Recuerdo en Los Ángeles, California, en el año 1965, in the Ambassador Hotel, en el Hotel Ambassador, he was preaching, él predicaba and the microphones went off. y los micrófonos se fueron. They kept going off and on, off and Y on. los micrófonos se iban y venían y se iban y venían. I never will forget. Yo nunca olvidaré. He stepped out in front of the people. Entonces él salió delante de la gente He said, I don't need a microphone. y él dijo, yo no necesito un micrófono, He said, I'm a little man, yo soy un hombre pequeñito, but I'll pack a big message. pero yo tengo un mensaje muy grande. Amén. Aleluya. And also, También he always put Jesus first in his life. siempre puso al Señor Jesucristo primero en su vida. Always. Siempre. In all things. En todas las cosas. And then, Entonces, you folks next. ustedes después. And then the family. Luego después la familia And then himself. y después el de último. I believe he set an example Yo creo que él puso un for ejemplo all of us to follow. para que todos nosotros sigamos. One day in the tabernacle in Jeffersonville, Un día en el tabernáculo en Jeffersonville, he was preaching, él estaba predicando and while he was preaching, y mientras predicaba, I received a phone call that his mother was dying. yo recibí una llamada telefónica de que su hermano estaba muriendo. I went out and I laid a note on the platform. Salí y puse una nota en la plataforma. I said, Grandma is dying. Le dice, está muriéndose. Grandma, his mother was dying. Ah, era su mamá que estaba muriéndole. Entonces le puse una nota que decía, abuela se está muriendo. He just put his head down, Dice, inclinó su cabeza kept on preaching. y siguió predicando. I thought he didn't read it. Yo creí que no lo había leído. So I went out and I touched his coat. Así que salí y le alé el pato. I said, Daddy, they said, come to the hospital now. Le papá, me dicen que vengas al hospital ya. I said, Grandma is Se dying. está muriendo la abuela. And I never will forget. Y yo nunca olvidaré. He said, God, Él dijo, Dios, spare my mother perdona a mi mamá, because I cannot leave. porque yo no puedo ahorita I've got a dejar. message to Yo deliver. tengo un mensaje que entregar. Aleluya. Gloria a Dios. I just say these things Yo digo estas cosas just to show you para mostrarle that he might have just been 5 foot tall, que solamente puedo tener 5 pies quizás de altura, but he was 10 foot tall that day. pero ese día tenía como 10 pies de altura. Amén. I never will forget Yo nunca olvidaré him telling me diciéndome él a mí, after my mother had died, después que mi mamá había muerto, and then just a couple days later, unos días después, my little sister died. también murió mi hermanita. And as they buried them both, Cuando los enterraron a ambos, he said he used to walk around with me él dice que él caminaba conmigo with my baby bottle, con mi biberón and the milk was cold, y la leche estaba fría and how he would hold it to his bosom and keep it y warm. cómo él se lo metía aquí cerca del pecho para calentarla. And then it come a time Llegó el tiempo that I had to have a mother. que yo necesité una mamá. He met Sister Branham, Entonces fue cuando él se encontró con la que ahora es su esposa and after many months, y después de muchos meses they talked of marriage. hablaron de matrimonio. He said, let us both go and pray. Entonces ellos dijeron, vamos los dos a ponernos en oración. He says, we want to know if this is the Lord's will. Queremos saber si esta es la voluntad del Señor. You know, I believe Usted sabe, yo creo that God has que Dios tiene a special helpmate una ayuda especial for his servants. para sus siervos. Because Porque Brother Branham always said, el hermano Branham siempre dijo if there's any credit to give the Branham family, que si había un crédito que dar a la familia Branham, you give it to Sister Branham. usted se la dará a la esposa de la hermana Branham. And I believe Y yo creo that she was a special vessel que ella fue un vaso especial that was given to Brother Branham. que fue dado al hermano Branham. She went to prayer, Ella fue entonces a orar and he went to prayer. y él también fue a orar. They set a date for them to come back together to see what the Lord had said. Fijaron una fecha para volverse a ver y saber qué le había dicho el Señor a cada uno. And as Brother Branham prayed, Y cuando el hermano Branham oró, the Lord spoke to him el Señor le habló and said, you marry her. y el Señor le dijo, cásate con ella. You marry her on October the 23rd. Y tú te casarás con ella octubre 23. And when Sister Branham prayed, Y cuando el hermano Branham oró, she said she felt ella sintió to open up the scriptures. abrir la escritura.
And when she opened up the scriptures, Y cuando ella abrió la escritura, it said, decía, Behold, I send unto you Elijah the prophet. he aquí yo os envío a Elías el profeta. Amen. Aleluya. So I'm so happy tonight Así que tengo gozo esta noche to have both a mother and a father tener un padre y una madre that trusted God all their lives. que confiaron a Dios en toda su vida. And as Brother Branham said, Como decía el hermano Branham, he has been more than a mother to me. ella ha sido más que una madre para mí. And he has certainly been more than a father to me. Y él fue más que un padre para mí. And you excuse me while I speak with you Y ustedes me perdonarán mientras hablo con ustedes when I speak and call him Daddy. cuando yo hable y lo llame mi papá. Because to you he was Brother Branham, Porque para usted fue el hermano Branham, but he was Brother Branham and Daddy to me pero both. para mí era el hermano Branham y mi papá también. When I started traveling with him, Cuando yo comencé a viajar con él, he told me that an angel of the Lord visited him. él me dijo que un ángel del Señor le había visitado. They told him that he was sent to pray for the sick people, Y él le fue dicho que había sido enviado para orar por los enfermos. and he described this angel to me. Y él me describió ese ángel a mí, me dijo cómo As era, you people know how he looked. así como ustedes saben que. And then one evening in Vandalia, Illinois, Y una vez, un día en una ciudad de Illinois, we were staying in a rather cheap hotel, estábamos en un hotel ahí no muy costoso. and Daddy and I and his brother Y entonces mi papá y yo y mi hermano y su hermano, were in bed asleep after the meeting. ellos estaban acostados ahí durmiendo después de la reunión. And he woke me up Y él me despertó a mí and he said, Paul, y me dijo, Pablo, would you like to see this angel that Daddy talks about? ¿tú quieres ver a ese ángel del cual tu papá te habla tanto? I said, yes, I would. Yo le dije, sí, me gustaría. He had a pillow over my face. Y él tenía una almohada sobre mi cara. And he said, now you look over in the corner to the left, Y entonces dice, mira hacia la esquina de la pieza a la izquierda. and there was a wash basin in the corner. Y en ese lugar había una ponchera para lavarse. And as I looked, Y cuando miré, there was a man standing there, ahí estaba un hombre de pie, about 6 foot tall, un hombre como un poco menos de 2 metros de alto, weighing about 200 pounds, pesaba más o menos un poco menos de 100 kilos, hair down to his shoulders, el pelo, el cabello hasta aquí hasta los hombros, clean shaven, estaba aquí sin barba standing with his arms folded. y estaba sentado de pie con sus brazos cruzados. It like to scare me to death. Yo le digo que me asusté que casi me morí. I was just about 12 years old, Tenía más o menos como 12 años yo, but I never will forget. pero yo nunca podré olvidar As I looked upon this, que cuando yo miré esto, it just began to go around into a light and circle and went out of the room. empezó como una luz a circular hasta que salió de la pieza. And I will be a witness to you Y yo seré un testigo a ustedes that upon thousands and thousands of times, que miles de veces, as we walked to the platform, cuando caminábamos a la plataforma, that I could tell que yo podía decir when the angel come and stood beside Brother Branham. cuando el ángel venía y estaba al lado de él en la plataforma. Everyone in the audience, Cada uno en la audiencia, when he was in the presence, cuando estaba en esa presencia, could feel the same. podía sentir lo mismo. So I'm so happy Así que estoy muy feliz to have had this privilege de haber tenido este privilegio, to have seen this angel de haber visto ese ángel that he spoke of. de la cual él hablaba. Amen. Amén. I will confess to you now, Yo le confesaré a ustedes ahora, from my heart, desde mi corazón, that until Brother Branham was taken, que hasta que el hermano Branham fue tomado, I never understood yo nunca entendí what he was really sent for. lo que en verdad para lo cual él fue enviado. You can hear it Tú lo puedes oír and hear it y volverlo a oír and hear it, y volverlo a oír, but it'll never do you no good until it becomes a revelation in your heart. pero no te hará nada hasta que llegue a ser una revelación en tu corazón. Amen. Amén. So I am striving now Así que me esfuerzo yo ahora to make myself ready para prepararme, so that I can be ready para estar listo when Jesus comes. cuando Jesús venga. I remember when we went to Africa, Yo recuerdo cuando fuimos al África, we were in Durban, estábamos en Durban and there were several thousands upon thousands of people. y había miles de personas. The racetrack seated some 100,000 people itself. El hipódromo podía acomodar a 100,000 personas And all out through the yards with people sitting and standing as far as you could see. y a través del campo allí había gente sentada y parada tan lejos como usted podía mirar. There was a man that walked like a dog, Había un hombre que caminaba así doblado como un perro and he come up to the front, y llegó hasta el frente
Brother Branham asked him if he would pray for him, if he believed that God would heal him. Y el hermano Branham dijo que si él oraba por él, que si él creía que el Señor lo sanaba. He said yes. Y él dijo sí. Brother Branham prayed for him, El hermano Branham oró por él, reached down, se acercó, picked him up. lo recogió. The man stood up perfectly normal and Y el well. hombre que antes estaba doblado se enderezó perfectamente. One miracle Un milagro seen amongst those people, visto por toda esa gente. and when Brother Branham gave an altar call, Y cuando el hermano Branham hizo el llamamiento al altar, there was an estimated 30,000 people give their hearts to the Lord hubo Jesus un Christ. estimado de que cuando menos un cálculo de 30,000 personas que se entregaron al Señor ese día. Amen. Amén. The next day, El otro día, the mayor of Durban entonces el alcalde de Durban phoned us at our hotel nos llamó al teléfono and said, would you like to see something? y nos dijo, ¿quieren ustedes ver algo? Nos He llamó a said, todos. go open up your window Él dijo, abran ustedes la ventana down by the ocean. y miren hacia el océano. And as we did, Y cuando hicimos así, I never will forget this. yo no podré olvidar nunca eso. Here come several old cattle trucks, Venían varios camiones eso tirados por bueyes, and in those cattle trucks y en esos camiones de sacas was old crutches, habían ahí muletas, sticks, palos and the things that those people were healed y from. todas las cosas que la gente usaba de la cual fue sanada. And behind them Y detrás de ellos was all those people that were healed the night before, habían toda esa gente, venían los que habían sido sanados cuyos palos y muletas estaban allí, with their hands in the air, con las manos levantadas en el aire, singing, only believe, only believe. cantando, solo cree, solo cree. Aleluya. So you know why, Así que usted sabe por qué. when I begin to tell these things, Cuando yo comienzo a decir estas cosas, there's something inside starts to turn. hay algo dentro de mí que empieza a mover. How many of you people heard about the dead baby that was raised from the dead in Mexico? ¿Cuántos de ustedes saben del muchachito, del nené que fue levantado después que estaba muerto en México? All right. One day when we were in Mexico City, Un día cuando fuimos allá a Ciudad de Brother Branham México, was in service there. el hermano Branham tenía un culto aquí. There was a sister Había una hermana who had a little blanket wrapped up, que tenía tenía un niñito envuelto. and she had a baby that had died that morning. Adentro tenía, dentro de una cobijita, un niñito que se había muerto en la hora de la mañana. We didn't know what it was, Nosotros vimos la cobijita, pero no sabíamos qué era. and she kept trying to get up, Y ella estaba procurando To the platform to be para prayed venir aquí a for. la plataforma para ser orada. and while she did, Y mientras ella lo hacía, all the ushers kept putting her back because it wasn't her turn. los sugieres empezaban a echarla para atrás porque no era el turno de ella. And it caused such a commotion, Y por causa de tanta conmoción que se dio con el esfuerzo de ella, so Brother Branham said, what's wrong with her sister? entonces el hermano Branham preguntó, ¿qué pasa con esa hermana que quiere And then entrar? the interpreter told him Entonces el intérprete le dijo that her baby had died that morning, que su nené se había muerto desde la mañana and that she wanted to bring it to Brother Branham. y que ella quería traérselo al hermano Branham. And it wouldn't be right to bring her up in front of the other people because it was their turn first. Y por supuesto no querían traerla a ella adelante porque no le tocaba su turno. So Brother Branham sent some of the brothers down to pray for the baby, Entonces el hermano Branham envió a algunos de los hermanos para que oraran por el nené, but that didn't satisfy her. pero eso no lo dejó a ella He satisfecho. wanted the prophet to pray for the baby. Ella quería que el profeta orara por ese niño que había muerto. All the ushers, Todos los sugieres myself, y yo mismo could not stop her. no pudimos pararla. Here she comes with that little dead baby. Y adelante venía con su niñito muerto envuelto en esa sábana. I never will forget, No podré olvidar, Brother Branham prayed for the baby, el hermano Branham oró por el niño that little dead baby had been dead for hours, y ese niñito que estaba muerto ya hace muchísimas horas began to kick and cry. comenzó a llorar y a patear. And we have this, amen. Aleluya. God moves Dios se mueve and all over the world. en todas partes del mundo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesucristo mismo ayer, hoy, por los Do siglos. you believe that? ¿Cuántos creen eso? Amen. As I told you the other night about the blind man in India and the little blind girl in Germany, Yo le dije a ustedes la última vez sobre la niñita ciega en Alemania y el hombre ciego allá en la India. just a few of the countries that we visited. Estas fueron algunas de las pocas ciudades que visitamos. I would like to give you a testimony of a couple from the United States, if you'll bear with me. Y ahora, si mantienen conmigo, voy a darles algunas cosas de los Estados Unidos. When Brother Branham went to Fort Wayne, Indiana, Cuando el hermano Branham fue a Fort Wayne, Indiana, there was a little crippled child that was brought to him. había un niño todo tullido que le fue traído. And as he began to pray for this little child, his legs and arms was all twisted up like this. Y cuando él comenzó a orar por él, notó que los niños tenían todas las piernas y los bracitos torcidos. The mother held it in its arms, La madre lo tenía en sus brazos and the sister was playing on the piano. y la hermana estaba tocando en el piano. The great physician now is near. Estaba tocando el himno, el gran sanador.
Brother Branham prayed for the child. El hermano Branham oró por el niño. The child jumped out of the mother's arms, Y entonces el niño saltó de las manos de la mamá, hit the floor, cayó al suelo spun around, y comenzó a dar vueltas and it was perfectly y well. estaba perfectamente sano. The girl with the piano La muchacha que estaba en el piano, fainted, ella se desmayó del golpe. and that piano played "The Great Physician Now Is Near," the sympathizing Jesus, and never missed a note. Dice que ese piano siguió tocando el himno sin faltar una nota en toda la estrofa. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. When I was in San Jose, California with Brother Borders and Brother McHughes, Cuando yo estaba en San José, California, con el hermano Brothers y el hermano McHughes, I never will forget I was passing out the prayer cards, recuerdo que no puedo olvidar que yo estaba pasando las tarjetas para la oración. and a little sister come to me, Y una hermanita vino a mí, and she had about 5 children. y ella tenía como 5 niños. She said, "Brother Billy, would you spare me a moment while I give you my personal testimony?" Entonces me dije, hermano Billy, usted me espera un momentito, yo quiero darle mi testimonio personal. And as she began to tell me Y cuando ella comenzó a hablarme how God had healed her, y decirme de cómo Dios la había sanado, I remember the testimony when Brother Branham gave it. y yo recuerdo cuando el hermano Branham dio ese He testimonio. was preaching in Arkansas, holding a campaign. Él estaba en Arkansas llevando a cabo una campaña. I was not with him. It was in the early part of his ministry. Era en el principio de su ministerio y yo no estaba con él. And there was a woman there that was mental. Hay una mujer que estaba, usted sabe, fuera de la mente. She was completely insane. Ella estaba completamente loca. No one could handle her. Nadie podía sostenerla. They brought her to the meeting, La trajeron a la reunión. kicked the windshield out of the car, the glass out, and she was all cut and bleeding. Ella cogió y pateó el parabrisas del carro y se rompió toda. They put her into the basement, Entonces la pusieron abajo en el sótano. and they asked, and Brother Branham went down to pray for her. Entonces el hermano Branham fue hasta el sótano para orar por ella. And Brother Branham said as he went to her, El hermano Branham dice cuando fue a donde estaba she was ella, laying on the floor on her back, ella estaba acostada en el piso sobre sus espaldas. and she crawled like a snake, Y ella dice que se movió como una serpiente, back and forth, para adelante y para atrás. and she would hit her head against the wall, Y entonces se pegaba la cabeza contra la pared. kick over the benches. Y entonces pateaba sobre los bancos. And a man went down to try to get close to her, Y un hombre se acercó para ver si se acercaba a ella and she'd like to have pulled him y down. por poco no lo tumbó. That man said, "Don't do that." Y el hombre dijo, no haga eso. He said, "She's completely crazy." Ella está completamente loca. He said, "She'll kill you." Ella te matará si te acercas. Brother Branham walked out, Hermano Branham caminó hacia allá. and he stepped over the little barrier that they had there to get to her. He stepped over the bench to get to her. Entonces él se montó sobre el banco para llegar donde estaba ella. And as he began to walk up to where she was, Y cuando ella llegó a caminar donde estaba ella, he said, "William Branham," entonces ella dijo, William Branham, that man, her husband, ese hombre y su esposo, said, "She don't even know her own name." ella ni siquiera sabe su propio nombre. He said, "How does she know you?" ¿Cómo sabe ella quién eres tú? He said, "That's not her." Dice, esa no es ella la que He said, "That's sabe. that demon." Entonces dijo, demonio, He said, "He knows." él conoce. He went down, Él bajó, he grabbed hold of her hand, la echó, la agarró por la mano and he said, "Satan, y le dijo, Satanás, I adjure you in the name of the Lord Jesus Christ te abjuro en el nombre del Señor Jesucristo, that you leave this sister que tú dejes a esta hermana and you never enter her again." y que nunca más entres en ella. And just a few years later, Y ahora, unos años después, that sister was sitting in the meeting giving me this same testimony. esta hermana estaba sentada en una Perfectly reunión well. dándome el mismo testimonio perfectamente sano. Amen. Amén. So we can see Así que podemos ver that God can do anything. que Dios puede hacer cualquier cosa. All we have to do Todo lo que tenemos que hacer is like that little song you sang, es como ese corito que cantaron, only believe. solo creer. Amen. Amén. Now I would like to give you a personal testimony of myself. Ahora quiero darle un testimonio personal de mí mismo. You know, there was many nights Hubo muchas noches when Brother Branham couldn't be with his family. cuando el hermano Branham no pudo estar con su familia. But then there was those days that we cherished so much Pero fueron esos días que nosotros tanto deseamos, because he would say to us, porque él nos decía entonces, "I have to be about my Father's business also." yo también tengo que estar en el negocio de mi padre, le decía a él. When I was about 16 or 17 years old, Cuando yo tenía más o menos 16 o 17 años de edad, I developed an ulcer in the stomach. entonces se me desarrolló una úlcera en el estómago. My daddy was many, many miles away, Mi papá estaba muchas millas de lejos de mí, at least 2,000. como lo menos 2000 millas. The doctor said that I had to have an immediate operation, El doctor dijo que tenía que ser operado inmediatamente. and it was such a serious Y operation era una operación tan seria, that they wouldn't recommend it because I was so young. y una operación que no era recomendada porque yo era muy joven. We tried every way Procuramos en todas maneras to get a hold of Daddy. conectarnos con papá.
But he and mother and some were many miles away. Pero él y mamá y otros estaban muy lejos de nosotros. So they set the operation Así que fijaron la operación, for an emergency pero como una emergencia, the next morning at 9 o'clock. el otro día a las 9 de la mañana. I never will forget, No podré olvidar, about 7:30 that morning, eran como las 7:30 de la mañana. someone woke me up, Alguien me despertó and it was Daddy. y era papá. He was standing there beside the bed. Ahí estaba al lado de mi cama. He said, as I was over in Colorado, Me dijo, cuando yo estaba allá en Colorado standing on top of a mountain y yo estaba sobre la montaña with mother, con mamá, he said, the Lord spoke to me el Señor me habló and said, get to Billy at once. y me dijo el Señor, vete a donde está Billy inmediatamente. He said, he's very, very sick. Él está muy enfermo. He looked down at me Él me miró and he asked me if everything between me and the Lord was okay. y él me dijo, ¿está todo bien, Billy, entre ti y el Señor? I said, no. Yo le dije, no. He said, let's make that right first. Entonces le dije, vamos a arreglar este asunto primero, me dijo él. That's the first step. Ese es el primer paso. And then if you go, Entonces, si tú vas, he says, you'll be ready. entonces estarás listo. I did. Yo lo hice así. He laid his hand on me. Entonces puso su mano sobre mí. He said, Father, you told me to come. Entonces me dijo, Padre, tú me dijiste que viniera acá. He says, I asked you to heal my son. Ahora yo te pido que sanes a mi hijo. I'm a witness to you Yo soy un testigo a ustedes that the doctor come into the room que el doctor vino luego a la pieza in an hour en una hora and said, we're going to take him up for surgery now. y dijo, vamos ahora a llevarlo para la cirugía. He said, Dr. Bruner, Entonces le dijo, doctor Bruno, I would like for you to take him and give him an examination before you operate on him. yo quiero que usted lo examine primero antes de operarlo. He said, Brother Branham, he said, there's no need of that. Él me dijo, el doctor le dijo, hermano Branham, no hay necesidad de eso, He says, because we just took one yesterday. porque ayer nada menos tomamos un examen He sobre eso. said, just do it for me, doctor. Entonces el exigió, le dijo, doctor, hágalo por amor a mí. And they did, Lo hicieron and the ulcer was completely healed. y la úlcera estaba completamente sanada. Aleluya. I had a chance then Entonces tuve la oportunidad to travel with him all around the world. de viajar con él alrededor del mundo. And then it come time for me to serve my time in the Army, Entonces llegó el tiempo cuando yo debiera a servir en la conscripción militar, as all the young boys have to go through that time. como todos los jóvenes de mi país tienen que hacer. I said, Daddy, Yo le dije, papá, I have to go take a physical examination because I'm going to go to the service. tengo que ir a tomar el examen físico porque es mi tiempo para inscribirme en el ejército. He said, Paul, Me dijo, Pablo, you won't have to go. tú no vas a tener que ir al ejército. He said, God Él dijo, Dios has sent you to help me in this work. Dios te ha enviado a mí para ayudarme en esta labor. I went and took my examination, Entonces fui y tomé el examen. and when you go in the States, they put you in a big room. Y usted sabe, cuando usted va, lo ponen usted en una pieza bien grande. And they said, is there anyone here that has ever had stomach trouble? Y entonces preguntaron, ¿aquí habrá una persona que alguna vez tuvo problemas estomacales? Boy, mine was the first one that went Y up. entonces usted sabe, y enseguida levanté mi mano. Because I didn't want no part of that army. Porque yo no quería ir al ejército. But yet I was forgetting what the prophet said. Pero yo estaba olvidándome lo que el You profeta won't le have to dijo. go. Tú no tendrás que ir al ejército. So he sent me to the hospital, Así que me mandaron al hospital, gave me the me examination, hicieron el examen. and he said, did you say you had an ulcer? Me dijeron, ¿usted dijo que había tenido una úlcera? I said, yes, sir. Yo le dije, sí, señor. He said, we can't find nothing. Pues nosotros no podemos hallar nada. I thought, oh, Y yo decía, ay, señor, ¿qué I ahora? go to the army. Va a tener que ir al ejército. But I was forgetting Yo estaba olvidándome that the prophet of God que el profeta de Dios, didn't say how, él no había dicho cómo no iba a he ir. just said I wouldn't Él go. simplemente dijo que yo no iba a ir. So the doctor come to me Así que el doctor vino donde estaba yo, and examined my heart. entonces examinó mi corazón. He said, you've got a real bad heart. Pues tú sí tienes un corazón bien malo. He said, we're going to give you a 6-month deferment. Te vamos a dar un tiempo de retiro de 6 meses. So then I said, well, that'll be fine. Entonces dije, bueno, eso será So maravilloso. they called in a couple more doctors. Así que llamaron a otros médicos más. And they said, that boy's heart is so bad, Y dice, el corazón de ese muchacho está tan we're malo, going to give him a permanent deferment. vamos a tener que darle más bien una salida permanente. Oh, I thought I was going to die for sure then. Entonces comencé a creer que me iba a morir ahora. I never had any trouble. Porque yo nunca tenía problemas. But here was 3 medical doctors, Pero hay aquí 3 médicos, Army el del ejército and the Navy doctor, y el de la naval, and they all said, we're not going to call him back no more. y dijeron, no vamos a llamarlo más nunca para el That ejército. boy's heart's too bad. Este corazón de ese muchacho está tan malo. And they told me not even to reach down and pick Me up dijo, anything tenga off the cuidado, no se floor. haga que recoger nada. I come back home, Me regresé a mi casa, told my wife and Danny, le dije a mi papá y a mi esposa I thought I'm going to die. que me iba a morir entonces. I said, my heart's so bad, Dice, mi corazón está tan malo, I'm not going to make it. yo parece que no voy a sobrevivir. Daddy just laughed. Papá mío se rió.
He said, don't you remember what I told you? Y me dijo, ¿no te acuerdas lo que yo te dije? God called you to work with me, Dios te llamó para trabajar conmigo. and you're okay. Así que tú estás bien, olvídate. But then this here went to working. Pero aquí esto comenzó a trabajar. He said, are you doubting that? ¿Tú estás dudando eso? Me dijo él. I said, well, maybe there is something. Quizás hay algo en mí, le dije yo. He said, we're going down to the doctor here Pues entonces anda aquí al médico local and take a cardiogram of your heart. y entonces examínate con un cardiograma del corazón. This was the same day. El mismo día. I went down. Entonces yo fui al médico, My doctor shook his head. el doctor movió la cabeza. He said, I don't even know what you're talking about. Me dijo el médico, yo ni sé de qué está hablando esa He gente. said, you're perfect. Tú estás perfecto. Aleluya. But I want you to get this point. Pero ahora yo quiero que usted entienda ese punto ahora. God spoke it to his prophet. Dios se lo habló a su profeta. I had it figured out it had to be the ulcer. Yo comencé a pensar que iba a ser quizás por la úlcera. But he didn't say how. Pero lo que pasa es que él no me dijo cómo. Él simplemente dijo que no iba a ir. That's the way we are in this message. Así es como somos nosotros en este mensaje. We don't know how, No sabemos cómo, but he spoke it, pero él lo habló and it shall come to y va a pass. suceder. Amén. My wife Mi esposa could not have any children. no podía tener niños. We had lost 2 or 3 children. Habíamos perdido 2 o 3 niños. We'd been married for 5 years. Ya teníamos 5 años de casados. And her female organ, she couldn't hold Y it por down. supuesto ella no podía concebir. And then one day in Yakima, Washington, Y una vez en Yakima, en Washington, I was bringing Brother Branham from the meeting. yo traía de brazo a mi papá para la reunión. And I always carried his Bible like this, Y yo siempre cargaba su Biblia y su sombrero. and I would bring him off the platform. Y entonces lo sacaba también de la plataforma. And my wife was in the car waiting for us, Mi esposa estaba en el carro esperándonos. and we opened up the door, Entonces abrimos la puerta. and I screwed him in, Y entonces le and I permití got on the entrar. other side to drive. Entonces yo fui por la otra parte para manejar. And as I did, Y cuando lo hice, my wife handed him his Bible and his hat. entonces mi esposa le entregó su Biblia y su sombrero. And as he did, Y cuando lo hizo, he grabbed her by the hand. la agarró por la mano. And you remember, did you tell him about the first time? And as Brother Perry has told you, Y como el hermano Perry les ha dicho, about how the sign would work on his de hand. la manera como la señal obraba en su mano. He said, Lloyd, Le dijo, Lloyd, that's my wife's name. ese es el nombre de mi esposa. He said, you have a severe female trouble. Tú tienes un tremendo problema físico o femenino. He said, do you believe ¿Tú crees if I will pray for you que si yo oro por ti, that God will heal you? que Dios te sanará? He says, I do. Y él dijo, yo creo, dijo ella. He bowed his head and prayed for him. Inclinó su cabeza y oró por ella. I now have 2 lovely boys, Ahora tengo 2 niños, Paul and David, Pablo y David. and a little girl in glory. Y tengo una niñita que no hace mucho pasó para estar en la gloria también. Thank you. Amén. He was a man like you and I. Él era un hombre como usted y yo. He ate like you and I. Comió como usted y como yo. He wore clothes like you and I. Usó ropa como usted y como yo. I want you to understand this very carefully. Yo quiero usted que entienda esto ahora muy cuidadosamente. He was a man, Él era un hombre, but yet he was more than a man. pero era más que un hombre. He was God's prophet. Él era el profeta de Dios. That takes a special vessel Eso necesita un vaso especial for God to dwell in. para que Dios more. He was a man Él era un hombre, when he put on his clothes one morning cuando se puso su ropa una mañana, and went squirrel hunting, él fue a la cacería de las ardillas, like all of us. como todos nosotros íbamos. I got off in one woods and he got off in another. Yo me quedaba en un lugar y él se quedaba en otra parte. I was a man and he was a man. Él era un hombre y yo era un otro hombre. But when he looked up Pero cuando él miraba and spoke y hablaba, and said, let a squirrel come this way, y él decía, aparezca aquí una ardilla, and the squirrel appeared, la ardilla aparecía, that was more than a man. eso era más que un hombre. That was God in the man. Era Dios en el hombre. Amén. He was a man Él era un hombre when he was in the boat fishing. cuando estaba en la pesca, When the brother took the little fish, cuando un hermano tomó un pececito pulled the insides out, y sacando el anzuelo le sacó todas las tripas and the little fish died. y el animalito, el pececito se murió ahí en el mar. He was a man like you and I Era un hombre como usted y yo when he was fishing. cuando estaba pescando. But when he spoke Pero cuando él habló and said, little fishy, y le dijo, pescadito, live again, vuelve a vivir, that was more than a man. eso era más que un hombre. That was God in the Era man. Dios en el hombre. Man. He was a man Él era un hombre when we were all up in the mountains in Colorado. cuando estábamos allá en la montaña en Colorado.
And a big storm moved Y in. luego entonces una tormenta se movió hacia allá. Came over the shortwave radio. Vino sobre la radio y lo oímos la tormenta. Everybody get out of here. Que todo el mundo se salía de ese lugar. Lots of snow is coming. Vendría mucha nieve. He was a man that morning Él era un hombre esa mañana when the storm came. cuando comenzó la tormenta. So when he looked up into the sky, Pero luego miró hacia arriba, hacia el cielo. he said, let it be clear for several days. Y él dijo que se haga claro por varios días. And the clouds moved back. Y entonces las nubes volvieron atrás The storm went back. y la tormenta huyó. That was more than a man. Eso era más que un That was hombre. God in the man. Era Dios en el hombre. Amen. He was a man Él era un hombre when he was out mowing his grass. cuando estaba trabajando en la grama de su casa. And he run into a bee's nest. Y entonces golpeó allí hasta que salió un enjambre de avispas. And the bees began to buzz around him. Y entonces las avispas comenzaron a rodearle. There was a man. Ahí estaba un hombre. But when he looked at those bees Pero cuando él miró esas avispas with that divine love, con ese amor divino, and he said, little bees, y él le dijo, avispas, he said, I made a mistake. yo cometí un error. He said, I was infringing on your territory. Yo estaba en el territorio Point us to a message para señalarnos un mensaje that all of these brethren have given testimony que todos of. estos hermanos le han dado testimonio en estos cultos. Don't you turn down your day of visitation. Nunca eche usted o descuide su día de visitación. In the Bible, En la Biblia we read of these things. leemos de estas cosas, But I'm a witness to you, pero yo soy un testigo a usted if I never see you again, que si yo nunca le llegara a volver a ver, that they happened in this our generation. yo quiero decirle que estas cosas que le digo sucedieron en esta generación. Now I want to stand and declare to you Yo quiero aquí pararme y declararles that he spoke of other things. que él habló de otras cosas, Of a tent, de una carpa, of a Durban, Africa meeting, de una gran reunión de Durban en África, the sinking of Los Angeles, California, el hundimiento de Los Ángeles, California, and I'll introduce you to Jesus Christ. y que él los introducirá a Jesucristo. Those things, Esas cosas, the way this has figured it out, la manera como la mente lo figura, have not happened. no han sucedido. But I'm a witness Pero yo soy un testigo that I go on record tonight, de que yo estoy en registro esta that I noche, believe every one of them will happen just as it was spoken. que yo creo que todas esas cosas van a suceder tal como él las habló. Because it was thus saith the Lord, Porque era así dice el Señor, and it cannot fail. y no pueden fallar. Amen. Amén. Now if this has already happened, if these things have already happened that I give you witness about, Si estas cosas ya han sucedido de las que le acabo de decir, what about the rest? entonces, ¿qué de las que Do you faltan? believe they will happen? ¿Cuántos de ustedes creen que van a suceder? Amen. Amén. Blessed are you who have never seen but yet believe. Bienaventurados ustedes que nunca han visto y han creído. Many people made fun of Brother Branham. Mucha gente se mofa del hermano Branham. You remember when Brother Green told you the story about when God spoke and said that he would have a son and he'd name him Joseph? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le habló al hermano Branham y le dijo que iba a tener un hijito varón que se llamaría José? When Sister Branham couldn't have any more children Y usted sabe, la hermana Branham no podía tener más hijos because of her condition, por causa de su condición, but yet God spoke to his prophet pero Dios habló a su profeta and he said, you'll have a son. y le dijo, tú vas a tener un And you hijo call him Joseph. y tú lo llamarás José. He told this vision all around the country. Él dijo esta visión a todas partes de iba en el país. And then Sister Branham Entonces la hermana Branham was going to have a baby. concibió para tener un niño We thought that was Joseph. y nosotros creíamos que ese que iban a hacer era José. But when it was born, Pero cuando nació, it was Sarah. entonces fue Sara, fue una niña. A man called him up Un hombre lo llamó, and he said, Brother Branham, you kind of had the vision a little mixed up, didn't you? le dijo, hermano Branham, usted como que mezcló, se enredó todo con esa visión. He said, you meant Josephine. Quizás tú lo que quería decir que en vez de José era Josefina. Now that Eso is disrespect es faltar el respeto to God's servant. al siervo del Señor. That man died Ese hombre murió just a few months after that. unos poquitos meses después. God demands respect for his servant. Dios demanda respeto a sus siervos. You respect your minister brothers Ustedes están llamados a respetar a los hermanos ministros, because they are men porque son hombres, and vessels used by God. vasos usados por el Señor. I remember a story my dad told me Recuerdo una historia que mi papá me contó about a woman who come up in front of the church and made fun of him de una mujer que se paró en el frente de la iglesia y empezó a mofarse de él when he was just a young Baptist preacher. cuando era apenas era un predicador bautista. And he said, and this woman said, I wouldn't have your kind of religion for my cow. Y esta mujer tuvo el valor de decirle, la religión tuya no se la daría yo ni a las vacas de mi casa. Brother Branham says, be careful, sister, Entonces hermano Pablo le dijo, ten cuidado hermana, that you do not grieve the Holy Spirit. que tú no contristes el Espíritu Santo. In just a few hours, Y en pocas horas después,
They was calling for Brother Branham to come to the hospital estaban pidiendo al hermano Branham que fuera al hospital to pray for that woman. para orar por esa mujer. And she died in so much pain Ella murió en tanta angustia y dolor before Brother Branham could get to her, antes de que el hermano Branham pudiera llegar a ella, until the freckles on her face stood out. hasta que, usted sabe, las manchas en su cara se salieron así para afuera. And the nurse said, Y la enfermera dijo, she says, Brother Branham, hermano Branham, she said, that woman died screaming. esa mujer murió Get that gritando, man. Get that diciendo, man, Brother Branham. tráiganme ese hombre, Branham. I have sinned greatly, Yo he pecado grandemente and now I have to meet God in this condition. y ahora tengo que encontrarme con Dios en esta condición. But Brother Branham never got to her. Pero el hermano Branham nunca pudo llegar antes de que muriera. We have to be careful, Tenemos que tener cuidado because we must give porque tenemos que dar respect to God's servants. respeto a los siervos del Señor. Amen. Amén. Like I said, in all these things, it don't always come the way we expect it to. Como he dicho, las cosas no siempre vienen en la manera como a veces esperamos que vengan. Brother Branham would bring the people up and pray for him, El hermano Branham a veces subía a la gente para orar por ellos and I would give you an example like the Brother Galdona. y voy a darles un ejemplo más o menos con el hermano Galdona. He would say, good evening. Y él podía decir buenas noches. He said, have we ever met before? Nos hemos encontrado alguna vez, le decía él. Brother Galdona would say, no. Y el hermano Galdona le decía no. He'd say, do you believe Entonces le decía, ¿tú crees God has sent me to pray for you? que Dios me ha enviado para orar por ti? And if I will be able to tell you Y si yo soy capaz de decirte what is wrong with you, lo que pasa contigo, that it will give you faith to be healed, ¿eso te dará fe para creer? then you would usually reply, Y I entonces la do. persona decía, sí, yo creo. And Brother Branham would tell you what your trouble was. Entonces el hermano Branham le decía lo que tenía Sometimes he would say, thus saith the Lord, go and be healed. y a veces le decía, sí, soy Señor, vete, tú eres sano. And they were healed. Y estaban sanos. They would be standing there, Estarían parados allí garters would fall off, y a veces los crecimientos caían. crutches would fall, Caían a veces las their muletas, eyes would come open, los ojos se their abrían, deaf ears would be los unstopped. oídos se abrían. And then sometimes Y a veces he would just touch them. simplemente los tocaba. Say, God bless you, Y brother. decía, Dios te bendiga, hermano. Now, Ahora, some say, if he didn't tell me thus saith the Lord, I wasn't going to be well, y algunos decían, si él no me dice así, dice el Señor, yo no voy a ser sano. then I don't believe it. Y entonces no le voy a creer. Others would say, Otros decían, if he just prays for me. si tan solo me ora por mí. It depends on where your faith is. Todo depende de cómo es la fe suya. I remember Recuerdo, he talking like that, estaba hablando así de esa manera, and he would do these things y él ahí estas cosas, until he got the people's faith, build up their momentum. hasta que él llegó a levantar la fe del pueblo en la audiencia. And then he would start a fast line, Y entonces él comienza una línea rápida, just laying hands on them, simplemente poniendo las manos así, and telling them diciéndole a ellos to believe que creyeran that they would be healed. que ellos serían sanados. And I never will forget, No olvidaré nunca, he said that he had a testimony dijo que él tenía un testimonio of a woman. de una dama, She wrote in the office. ella escribió a la oficina. She said, Brother Branham, I passed through your fast line. Hermano Branham, yo pasé por esa línea rápida suya And she says, and me and many of the people in our church, y yo me he encontrado con mucha gente en la iglesia and you said, go and be healed. y tú dijiste, anda y sé sana. She said, I had a real bad stomach. Yo tenía un estómago muy enfermo. And she says, I went home, Entonces ella dice, just as sick as I ever was. regresé a la casa tan enferma como estaba. She said, everything I would eat, it would just kill me. Todo lo que comía parece que me mataba. She says, but I believed Pero yo creí when you prayed for me, que cuando tú oraste por God mí, had touched me. Dios me tocó. She said, I was washing my dishes a week or two afterwards. Como unas 2 semanas después yo estaba lavando los platos en la casa And she says, and while I was standing at my sink washing dishes, y mientras yo estaba ahí en el lavamanos, en el lavaplatos, lavando los platos, she said, I just kind of had a cool feeling go through my stomach. comencé a sentir como una cosita así frita que me pasó por el estómago. She said, I think I'm hungry. Y dije, hombre, yo como que tengo hambre, digo Maybe yo, I'll have a little bite to eat. voy a comer un poquito. So she just usually had milk, Usted sabe, generalmente yo lo que como es leche, a little fruit or un something. poquito de fruta y eso. So she took a drink of milk, Entonces tomó un poco de leche, felt real good. se sintió bien. She said, I think I'll have a little bit of this salad. Entonces digo, bueno, como que va a comer un poquito de ensalada. So she had a little bit of fruit. Se comió un poquito de fruta That felt pretty good. y se sintió bien. She said, I'm still hungry. Pareció bien. So she says, I'll have a little toast. Entonces ahora voy a comer un poquito de pan, dice ella. So she took a little bitty piece because it always hurt her so bad. Entonces había comer un poquito de pan, un pedacito de pan tostado porque le molestaba mucho siempre. It didn't hurt no Pero no more. le afectó a ella. So she ate the whole piece. Entonces se comió todo el pedazo de pan. Then she got her some ham and eggs. Entonces buscó unos huevos y jamón. And she ate it all. Y se lo comió todito. And she was so Y happy. estaba tan gozosa. She went to her phone. Fue al teléfono And she called her neighbor. y llamó a su vecino. And she says, Y le, called her by name. y le llamó por nombre. And she told her this experience. Y le dijo de esa experiencia. And the lady on the other
the line was just crying. Y entonces la señora allá en el otro lado del teléfono estaba llorando. She said, I was just getting ready to call Y you. yo estaba listo para llamarte, dijo ella. You know this big garter that I had? ¿Tú sabes que ese crecimiento que tenía aquí en el cuello? She said, I woke up this morning. Yo me levanté esta mañana And she said, I shook the sheets and everything and it's gone. y entonces sacudí toda la sábana y todo y se había ido. Amen. Amén. Aleluya. Brother Branham said El hermano Branham dijo that when he prayed for her, que cuando él oró por ella that he had placed the blessing upon her. y había puesto la bendición sobre ella. And he said that that healing angel came back through that land Y entonces dice que ese ángel volvió a la línea and had healed those who had believed. y había sanado a aquellos que habían creído. So it does not always come the way we think it Así has. que no siempre sucede de la manera que nosotros creemos. But if it has been spoken, Pero si ha sido hablado, then it must come to pass. vendrá a suceder. We must just stay steady, Tenemos que mantenernos quedos, stay in the word of the prophet. manteniéndonos en la palabra del profeta. Amen. Amén. Amen. Amén. As you remember, Como ustedes recordarán, in the scriptures, en la escritura, and Brother Branham used to refer to the hermano- Sodom generation. el hermano Branham se refería a esta oración de Sodoma. They all, in that time, En aquel tiempo, when the messenger came, cuando el mensajero vino and they came out of Sodom, y salieron de Sodoma, they were delivered. ellos fueron libertados. The same type as we have today. El mismo tipo que tenemos hoy. The messenger came, El mensajero vino and we were delivered. y nosotros fuimos libertados. Now we have walked out of Sodom, Ahora han salido de Sodoma, but remember, pero recordamos Lot's wife, que la esposa de Lot, she stopped for a moment ella se miró para atrás un to momento look back what she had come out of. y mirando de donde ella había salido. And God Y Dios was not pleased with that. no estaba contento por eso. And she turned to a pillar of salt. Y ella se convirtió en una columna de sal. Now let us don't look back. Ahora, no miremos para atrás, Let us look ahead. miremos hacia adelante, Because we are now nearing porque ahora estamos acercándonos those things that have been spoken a esas cosas que fueron habladas will come to pass. que tienen que suceder. Brother Branham used to say, El hermano Branham le gustaba decir, only a frog looks back. solamente los sapos miran para atrás. He said, don't you never look in the rearview mirror. Así que nunca te mires en un espejo a la espalda. He says, when you drive down the road, Cuando usted está manejando por la calle, he said, look in front of you. mira por delante, He said, you've done past this. porque ya te pasó He eso. said, look what's ahead. Mira lo que está por delante. Amen. Amén. Amen. These brothers Estos hermanos, here with Brother Galdona, aquí con el hermano Galdona, these precious pastors, estos preciosos pastores, they are doing exactly están haciendo exactamente as Brother Branham would want. como el hermano Branham desearía. They are coming together Están juntándose and they are listening to this message. y están escuchando este mensaje. As Brother Galdona takes it Como el hermano Galdona lo recibe and it says just exactly what Brother Branham says. y diciendo exactamente lo que el hermano Branham dice. He doesn't have to interpret it Él no tiene que interpretarla because God's word doesn't need no interpretation. porque la palabra de Dios no necesita interpretación. He just says what Brother Branham says. Él dice lo que el hermano Branham dice. These pastors, Estos pastores, they take it, ellos lo reciben, they digest it, ellos lo asimilan and then they feed it to you. y entonces se lo alimentan a la That's exactly congregación. what he said to do. Esto es exactamente lo que el hermano Branham dijo que He debiéramos said, hacer. stay with your pastor El hermano Branham dice, quédese con su as pastor, he stays with this message. así como él se queda con el mensaje. Give him all the respect that you can Dele todo el respeto que debe darle and be real sweet and kind. y sea dulce y cariñoso. And I know that it gets real rough for you, Y yo sé que se pone un poco dura la cosa, but there's a day coming pero mientras el día viene, that you won't have this no more. ese día vendrá cuando no habrá ninguna de estas cosas que vemos. Entonces estaremos con Jesús para siempre. Amen. Amén. Be real sweet and kind. Sea dulce y cariñoso. And I would like to tell you Quisiera decirles ahora a little illustration that Brother Branham used to use. una ilustración que el hermano Branham gustaba usar. He said there was a little boy Dice que había un muchachito that was standing out in the street, que estaba parado en la calle and he had a string in his hand. y tenía una cuerda en su mano. And he says, what have you got there, son? Some man come by and said, what have you got there, Un son? hombre le preguntó, hijo, ¿qué tienes tú ahí en la mano? He said, I got a kite. Él dice, yo tengo un volantín, ¿usted sabe? He said, you got a kite? Tú tienes un volantín, dice él. He looked way up. Y el hombre miraba a ver si veía el papagayo y no lo veía. He couldn't see No nothing. podía ver el papagayo tan lejos. He said, you said you had a kite. Tú dices que tenía un papagayo allí en el aire. He said, show it to me. El hombre le decía, muéstramelo. Little boy says, I don't have to show it to you. El hombre muchacho le dijo, yo no tengo que He said, I know I mostrártelo. got it. Yo sé que lo tengo. So how do you know you got it? ¿Y cómo sabes tú que lo tienes? Dice, Because I can feel it at the end of the "Sí, string. porque lo siento aquí en la punta de la cuerda. That's the way with this message. Así es este mensaje. You don't have
You don't have Tú no tienes, to understand it. no tienes que entenderlo. You just have to believe it. Simplemente tienes que creerlo. You can feel it. Y ahí lo puedes sentir. Aleluya. Amén. Amen. Amén. Go ahead, brother. Brother Gabriel said, go ahead. I was going to try to stop Yo here. quería parar, mi hermano Gabriel me dice que siga. ¿Qué dicen ustedes? Thank you. I would like to tell you a couple of dreams, Quiero decirles algunos sueños, and then I will close y luego voy a terminar. because I want the brothers to have a chance to give their appreciation for being here. Porque quiero que los hermanos que están conmigo tengan la oportunidad de despedirse. In Tucson, Arizona, En Tucson, Arizona, we try to work out the spoken word ahí estamos procurando trabajar en la palabra hablada, en la imprenta, and make these little books. que hace estos libritos. In my heart, En mi corazón, I had a desire to see it done in Spanish. yo tuve el deseo de ver que fuera hecho en español. Brother Borders El hermano Bordes had the same desire. también tenía el mismo deseo. It began to burn. Y entonces comenzó eso a arder en nosotros. I began to pray. Yo comencé a orar. And then Entonces, I will say this, yo diré esto, that I believe que yo creo that before the foundation of the world, que desde antes de la fundación del mundo, that God predestinated que Dios predestinó Brother George Smith, al hermano Jorge Smith, my brother-in-law, mi cuñado, to be Rebecca's husband. para ser el esposo de Rebeca. I know he knew all about this, Yo sé que Dios sabía todo esto, and him speaking your language y él hablando el idioma de ustedes and believing this message with all of his heart, y creyendo este mensaje con todo su corazón, he will say in those books él dirá en esos libros just exactly what the prophet of God said. exactamente lo que el profeta de Dios dijo. And as I began to feel this burden, Y cuando yo comencé a sentir esta carga, Brother Green had the same burden, and many of the brothers there at home. el hermano Green y muchos más comenzaron a sentir esa misma carga. I want you to understand, Yo quiero que usted entienda esto. this was a dream. Esto fue un sueño, lo que le voy a decir. Like Brother Perry said last night, Como el hermano Perry dijo anoche, be careful about putting interpretation to it. tenga mucho cuidado de darle interpretaciones. But I would like to say this, Pero yo quiero decirles esto, that when Brother Branham said on a tape called Appropriated Gifts, que cuando el hermano Branham dijo sobre los dones apropiados, that when God had a prophet on the scene, que cuando Dios tenía un profeta he en la spoke to his escena, people by dreams and visions. él hablaba también a su pueblo por sueños y And they in visiones. turn would take it Entonces ellos así lo to the tomaban prophet of God. al profeta de Dios. And then Entonces, the prophet of God would say whether it was spiritual or not and interpret back to the person what the vision y was. entonces el profeta de Dios decía si el sueño era espiritual o no, y se lo interpretaba a aquel que lo había soñado. That was the office of a prophet. Ese era el oficio del profeta. Now, Ahora, Brother Branham says when God does not have a prophet on the el scene, hermano Branham dice, cuando Dios no tiene un profeta en la escena, that he speaks to his people the same way, habla a su gente de la misma manera, but he don't speak to them in riddles. pero no les habla en parábolas, He speaks to them just directly. les habla directamente. He doesn't use in no certain terms like that. No usa términos así He just raros, tells him the way it is. simplemente le dice la manera que es. Brother Branham used this illustration. Y entonces el hermano Branham usó esta He ilustración. said when Jesus was born, Cuando Jesús nació, dice, God spoke and says, told Joseph, said, take the young child and go down le dijo a José, toma el niño y vete allá a the way of Egipto, Egypt because they're going to kill him. porque lo van a matar. He said, I didn't need no interpretation. Eso no necesitó ninguna interpretación. It was just the way it was. Esa es la manera como debiera ser. So maybe Así que quizás that's the way he's speaking to us today. así será la manera como Dios lidia con nosotros I hoy. do not know. Yo no sé, But I saw pero yo vi Spanish people, a gente latina, lots of them. muchos de ellos, And there was a little man y había un hombrecito sitting over in the corner. sentado así como en una esquina, And he had a tape recorder, y tenía un grabador, one like Brother Borders had sent uno como el que el hermano to the Spanish people. Bodas ha enviado a la gente latina. And this man was listening real careful. Y este hombre estaba oyendo con mucho cuidado. And he was listening, and in the dream I knew Y él estaba escuchando la cinta. Yo en el sueño sabía that he was listening to the tape of Brother Branham. que estaba escuchando una cinta del hermano Branham. Brother Borders was so happy in the dream. El hermano Bodas en el sueño estaba tan gozoso. I said, wait till he gets through, Y yo le dije, espera que termine. and I will speak to him. Y entonces yo voy a hablar I'll con let él. him speak to you. Y después hablaré como hablo con ustedes. I thought the man Yo creí que el hombre would say, thank you, iba a decir gracias, Señor. glory a Dios. Gloria a Dios. But when he took the microphone, Pero cuando tomó el micrófono así, he held in his hand like this, lo agarró en su mano así. and he said, Y él dijo, brothers, hermanos, send us those little books. mándenos esos libritos. Send us 100, Mándenos 100, 1,000, 1000, 1,000,000. 1,000,000. He says, we need them. Las necesitamos. And I saw those hands go up, Y entonces yo vi las manos levantarse begin to reaching for those y books, comenzaron a buscar que le dieran esos libros. just like you done down here yesterday. Así como ustedes hicieron ayer tarde aquí.
So we don't know Así que no sabemos what these things mean. qué significan estas cosas. But I believe Pero yo creo that God sent us que Dios nos ha enviado for a certain purpose. por un propósito And I trust y yo confío that you will take these books que ustedes tomarán esos libros and you will read them. y ustedes los van a leer And you will read y them. ustedes los van a volver a And leer you'll read them y again los van a volver a leer until you get hasta que ustedes what God obtengan wants you to have. in lo that que book. Dios quiere que ustedes obtengan en ellos. Amen. Amén. When Daddy had the accident, Cuando papá sufrió el accidente, I went back yo regresé as I was driving in front. porque yo estaba guiando adelante con mi carro. The car, I thought it was another car that had the accident. Cuando sucedió el accidente yo creía que era otro carro que había sufrido el accidente. Joseph, José, myself, and my wife and my little boy, Paul, conmigo y con mi esposa y mi niño Paul, was in the car in front. estábamos en el carro adelante. And these men was on the other side of the road coming to meet us. Y estos hombres estaban del otro lado de las calles que venían a encontrarse conmigo. They only had one headlight, Solamente tenían un faro en el carro que tenía un solo carro. and I thought that it was a motorcycle. Y yo cuando vi la luz creí que era una motocicleta que venía contra mí. But as it got closer, Pero cuando se acercó hacia mí, I thought it was a car on my side of the road. entonces me di cuenta que era un carro que venía. And I turned over into the ditch Y como venía hacia mí tomándome mi derecha, pues entonces yo me fui hacia la cuneta to miss the car. para que no me diera el golpe a mí. And then he went back on the right side of the road Entonces el hombre volvió a enderezar otra vez en el camino and went on down the highway. y siguió caminando, siguió andando hacia la carretera. And then when he got to Brother Branham, Entonces cuando se acercó hacia el carro donde venía el hermano Branham, they hit head on. entonces de frente chocaron. I didn't think it was him, Yo no creí que era él, but the wife and the children saw it, pero mi esposa y los niños lo vieron and Joseph began to scream y José comenzó a gritar that it was Daddy. que era papá. When I got back, Cuando yo regresé, I thought that he was dead. yo creí que estaba muerto. He was laying through the windshield, Estaba tirado hacia el capó por a través del parabrisas and he was just all bloody. y ahí estaba bañado en sangre. I looked for Mother, Busqué a mi mamá, and I couldn't see her or Sarah, either one. yo no podía verla ni a ella ni a Sara, mi hermana que también estaba en el carro con él. There was a man laying out in the road, Ahí estaba un hombre tirado en la calle, people screaming everywhere. ahí estaba gritando, todo el mundo estaba gritando por donde quiera. And after I got up to the car, Cuando yo me acerqué al carro, Joseph began to scream. José, mi hermanito, comenzó a gritar. I thought that he was already gone Yo creí que ya mi papá se había muerto, because his head was down. porque su cabeza estaba inclinada hacia abajo. And as Joseph screamed, Y cuando José gritó, he raised his head levantó entonces mi papá, se levantó su cabeza and he said, y dijo, "What was that?" ¿qué fue eso? And I said, "That was Joseph." Ese fue José que gritó, le dije yo. He said, "What happened?" Y entonces él dijo, ¿qué pasó? I said, "You had a wreck." Entonces yo le dije, papá, que has tenido un accidente. He said, "Tell him not to worry." Entonces él me dijo, dile que no se preocupe, He said, "Everything will be okay." todo va a estar bien. He told me some 2 years before that 2 años antes él me había dicho that he thought he was going home. que él creía que iba a pasar. He said, "If I do," Digo, si yo me voy, he said, "I want you to get with the family. yo quiero que te reúnas con la familia You take care of them." y tú tomas cuidado de ellos. He said, "Where is Mother Entonces él preguntó, ¿dónde está mamá and Sarah?" y Sara? I said, I think Mother's dead." Entonces yo le dije, yo creo que mamá está muerta. And he says, "Oh no." Y entonces él dijo, oh no, I said, "Sarah's okay. She's laying in the floor, Sara está bien, ella está tirada en el piso, but I think her back is broken." pero yo creo que su espalda, su columna ha sido rota. I want you to understand Yo quiero que usted entienda, that he was telling me all this, él me estaba diciendo todo eso, asking about them, preguntando por ellos, when almost every bone in his body was broken. cuando casi todos los huesos en su propio cuerpo estaban rotos. He said, "Don't you touch Sarah. Entonces me dijo, no toques a Sara, Just leave her alone déjala allí donde está, until the ambulance gets here." hasta que llegue la ambulancia. Then he said, Entonces él dijo, "Find Mother." allá tu mamá. So I went around the other side of the car. Entonces di la vuelta al carro al otro lado, And she was laying up on the day. ahí estaba, debajo del tablero tirada. I don't know whether she was gone or not, Yo no sé si estaba muerto o no, because I was excited naturally. porque usted sabe, yo estaba tan excitado con el accidente, But when I touched her, pero cuando yo la toqué, I couldn't find no pulse. no le hallé pulso. I said, "Daddy, she's gone." Entonces le dije, papá, ella se murió. He says, "Maybe I can get to her." Entonces, así como estaba, me dijo, quizás yo pueda alcanzarla
But he was just wrapped around and around the steering wheel and the accelerator and the brakes. Dice, pero él estaba envuelto en el volante y en el acelerador y en los frenos, él estaba envuelto todo allí. Until he couldn't get loose. Hasta que no podía soltarse de cómo estaba envuelto enredo allí. I never will forget. No podré olvidar. He said, take my hand Entonces él me dijo, toma mi mano and lay it on her. y ponla sobre ella. Then he prayed. Entonces oró He said, Lord God. y él dijo, Señor Dios, He says, we're in bad trouble. estamos en problema, dijo él. He said, I pray that you'll have mercy on us. Yo quiero que tú tengas misericordia de nosotros. That you won't let mother die. Que tú no dejarás que mamá muera. And I'll be a witness to you Y yo soy un testigo a ustedes. that she began to moan just as he prayed. Que tan pronto él terminó de orar, ella comenzó a gemir. I got her out of the car. Entonces la saqué a ella del carro. We got her and Sarah in the ambulance. Entonces la llevamos a ella y a Sara en la ambulancia. And they went to the hospital. Y la llevaron al hospital. Then I tried to get Daddy out. Entonces comencé a procurar sacar a papá. For over 30 minutes. Por más de 30 minutos. And there was no avail. Y no había manera de poder sacarlo del carro. They took chains and tried to pull the door off. Tomaron cadenas y empezaron a tirarla hacia ella para procurar quitar la puerta. They took crowbars and tried to pry it out. Tomaron así barras de acero para sacarlo. But he was so wrapped up Pero él estaba tan enredado allí en esas cosas, in the wreck ahí en ese accidente, that they couldn't do nothing. que no podían sacarlo de allí. I told them, Entonces yo les dije the police, a la policía that I would go over the top of the seat que yo iba a irme por encima del asiento if they would pull the car in two, y entonces si a ver si ellos pudieran alar el carro en dos, if I would reach down entonces yo me metería en la parte baja and I'd unwrap his leg y entonces yo soltaría de allí sus piernas que estaban todas enredadas so that he could get loose. para que él pudiera ser suelto. They said if you do, Me dijeron, si tú lo haces then the chain would break, y la cadena se revienta, then you would be killed. entonces tú te You know, morirías. naturally that didn't matter. Entonces no sería bueno. I reached over, Entonces, de todas maneras, yo entré and as they pulled the car y apart, cuando alaron el carro y lo apartaron, I reached down and unwrapped his leg. entonces entré y le salté las piernas de abajo. And as I did, Y cuando lo hice, he began to fall. él comenzó a caer. And he said, Y él dijo, catch me, Paul. él me dijo, ampárame, Billy Paul. And when I did, Y cuando lo amparé abajo, my arm caught his arm, entonces mi brazo alcanzó su brazo. and in the wreck, Y ahí en el accidente, his elbow was knocked completely off. pues, el codo estaba completamente fuera de su lugar. The bone was sticking through the shirt, Y entonces se veía el hueso a través de la camisa. and that was an awful thing Y eso, por supuesto, fue una cosa terrible para mí. for me to remember night after night after night. Y usted sabe, eso lo recordaba noche tras noche tras noche. And this bothered me so much Esto me molestó tanto until one day, hasta one que night, una noche I had a dream. yo tuve un sueño. And in this dream, Y en este sueño, Brother Branham was at Jeffersonville, el hermano Branham estaba en Jeffersonville. and he was at a friend's house, Y estaba en la casa de unos amigos. and I went to see him, Y yo le fui a ver and he was sitting in a chair, y estaba sentado en una silla. and he said, Y él dijo, "Hi, ¿cómo estás? my wife." Mi esposa, He says, "Where have you been?" ¿a dónde tú has estado? Me dijo. And when she spoke these Y things, cuando ella habló estas palabras, he would begin to disappear. él comenzó a desaparecerse. So in the dream, I knew that she shouldn't speak those things. Entonces en el sueño yo me di cuenta que ella no debió haber hablado esas cosas. I said, "Don't say that." Entonces yo le dije, no digas eso. And then he appeared back in the chair. Entonces en el sueño él volvió a aparecer en la silla. And when he did, Y cuando así sucedió, I said, "Daddy, I don't care where you've been, y entonces le dije, papá, a mí no me importa dónde tú has estado, how long you've been gone. ni cuánto tiempo te has ido. I just want to be ready Yo simplemente quiero estar listo for the time para el tiempo when I know that you will come." cuando yo sé que tú vas a regresar. I said, "I want to be with Jesus." Yo quiero estar con Jesús, le dije. And he looked at me, Entonces él me miró. and I said, "I just want to be ready." Yo simplemente quiero estar listo, le dije. He looked at me, Él me miró. and he said, "There's no need for that." Me dice, no hay por qué preocuparte por eso, no hay necesidad de eso. I thought I was lost. Entonces yo creí que estaba perdido. I said, "What do you mean there's no need for that?" Y entonces le dije, ¿qué me quiere decirme con que no necesito hacer eso? He said, "I've already made the way ready for you." Ya yo he hecho un camino aparejado para ti. Amen. All we have to do is to walk in it. Todo lo que tenemos que hacer es andar por el camino que Él nos aparejó. Because the message that he passed, Porque el mensaje que Él nos dio, we just walk in that, tenemos que andar en ese mensaje. and we will see it. Y entonces llegaremos Jesus donde hemos de coming. Jesús volverá. Amen. Amén. And then the scene changed in the dream, Entonces en el sueño hubo un cambio. and he was walking across the street. Estaba caminando, cruzando la calle. And I saw him, Yo le vi,
And he was in the same clothes that he was when he had the wreck. y estaba en el mismo vestido que tenía cuando sucedió el accidente. And he began to stumble, Y comenzó como a tropezar, like he was going to fall in the street. como si fuera a caer en la calle. And I run to him Y again, entonces yo corrí donde él estaba and I grabbed him. y lo agarré. And when I did, Y cuando lo hice, my hand hit that same arm, entonces mi mano tocó el mismo brazo around that elbow, y alrededor de ese codo that was all broken to pieces. estaba todo roto, hecho pedazos. And in this dream, Y en este sueño it was all well. estaba todito arregladito. And he looked at me, Entonces él me miró, just smiled, simplemente sonrió. began to pull me to Y it. entonces empezó a hablar donde estaba él. And I woke up. Y me desperté en el sueño. That's what I'm looking for. Esto es lo que yo estoy esperando ver. Mi mano tocó el mismo brazo Around that elbow, y alrededor de ese codo that was all broken to pieces. estaba todo roto, hecho pedazos. And in this dream, Y en este sueño it was all well. estaba todito arregladito. And he looked at me, Entonces él me miró, just smiled, simplemente sonrió. began to pull me to Y it. entonces empezó a hablar donde estaba él. And I woke up. Y me desperté en el sueño. That's what I'm looking for, Esto es lo que yo estoy esperando ver, to walk in the light para andar en la luz that was shed in this my day. que fue dado en este tiempo. And I only trust and pray Y yo simplemente confío en orar that my testimony, que mi testimonio, in some way, en alguna manera, will point you, pueda señalarle a usted, if you do not know this way, si tú no conoces este camino, to that way. a ese camino quiero señalarte. All you've done for me, Todo lo que has hecho por mí, your kind welcome, la manera como ustedes me han recibido, your gifts, sus dones, the little cards and cookies, todas las tortas y las cositas, the lovely meal like we had several times, las comidas como hemos tenido varias veces, such a thrill. ha sido una emoción para mí. What could anyone say? ¿Qué puede decir alguna persona? Was the sister Galdona's today, Estuvimos en la casa del hermano Galdona hoy and she prepared a feast y allá nos prepararon una fiesta, una comida fit for a king. que era como para un rey. And I remember Y yo recuerdo what Brother Branham said. que el hermano Branham dijo, He said we must conduct ourselves tenemos que conducirnos as children of the king. como hijos del rey. So I don't know how to do that, Así que yo no sé cómo hacer eso, but in my way, pero en mi manera de hacerlo, I just thank you. yo quiero darle las gracias. I know that you believe this message Yo sé que ustedes creen este mensaje because I can feel it. porque yo puedo sentirlo aquí, Although I can't speak your language, aun como cuando yo no puedo hablar el idioma de ustedes, but there's something in here pero hay algo aquí adentro that bears witness to that. que me da testimonio de eso que le digo. After we got through with the lovely meal today, Después que terminamos hoy con la comida, Sister Galdona, la hermana Galdona, she wheeled out a cake. ella entonces nos sacó una torta. It was baked by one of the sisters here, Fue hecha por una hermanita aquí que la donó, and it had a white eagle with Malachi 4:5 on it. y arriba de la torta la hermanita que la hizo le puso un águila con Malaquías 4:5. It was almost too sacred to eat. Era como muy sagrada para comerla. But God bless you. El Señor bendiga a esta joven que nos dio esa torta. All your kindness. Toda su bondad. They wouldn't even let us pay for meals at the hotel. No nos dejan ni siquiera pagar por una comida en el hotel. Even our clothes you had washed. All these things, we just thank you. Todas estas cosas nosotros le damos las gracias. The only way that I could repay you, La única manera en cual yo pueda recompensarles that would be sería to stand here before you que me parara aquí delante de ustedes and declare to you y declararles a ustedes that the things that I told you tonight que las cosas que yo les he dicho a ustedes esta noche are the truth. son la verdad. I cannot Yo no puedo do anything that would make you see this message. no puedo hacer nada que pueda hacer que ustedes vean este mensaje. God has to do that. Dios tiene que hacer eso. But I can be a witness Pero yo puedo ser un testigo that I believe que yo creo this message with all of my heart. que yo creo este mensaje con todo mi corazón. I've got a mother Tengo una madre and a sister y una hermana that I've never seen. que nunca he visto. I've got a daddy, Tengo un papá a little baby, y un niñito. and
They're just waiting right over there. que me están esperando del otro lado allá. I know Yo sé some of you que algunos de ustedes will meet with me on that day. se van a encontrar conmigo en aquel día. And this messenger, Aleluya. Y este mensajero will do like he said last night va a ser como él dijo, in that little pamphlet, como él dijo en ese beyond panfleto the curtain anoche, of time. detrás de la cortina del tiempo, He'll introduce us to the Lord Jesus Christ. él nos va a introducir al Señor Jesucristo. Amen. Amén. If I never see you anymore, Si yo no llegara a verles otra vez, stay true to what you've heard. yo les digo, quédense firmes en lo que han oído. You may not understand it, Quizás usted no lo entienda, but you just believe it. pero usted simplemente lo han creído. I bear witness to you Yo soy testigo a ustedes that I give my testimony que yo doy mi testimonio to you from the bottom of my heart. a ustedes de lo profundo de mi corazón. God bless you. El Señor les bendiga. Do you want to go there ¿Ustedes quieren ir allá, with all those lovely people a donde toda esa gente hermosa está allá, together, para estar juntos allá, like Brother Branham said? como dijo el hermano Branham? Do you want to do it? ¿Quieren ustedes estar allá? What a day that will be. ¡Qué gran día será! Amen. I'll be so glad, Yo estaré tan gozoso. so glad, ¿Ah? so glad. Estaremos tan contentos When we won't have to part no more, cuando jamás tenemos que partir, but we'll be together forever. estaremos juntos para siempre. There's a song that you sing Hay un corito que ustedes cantan. of what a day that will be. Qué gran día será. We have a verse or two to it in the States. Allá en Estados Unidos tenemos dos versos que van con este corito. That I would like to try in my humble way Y ahora en mi modo tan humilde quiero tratar de cantarlo, to sing it to you. cantarle a ustedes. I will sing it to you first in English, Primero yo se los cantaré en inglés and then Brother George or Brother Galdona y luego los hermanos will sing it to you se los cantarán in Spanish. en español. There's coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Let him sing now. What a day of triumph when one is when I look y a contemplar la por gracia me salvó, por la mano me tomará y a esa puerta me guiará. Cada día, glorioso día será. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day
cuando a mí Jesús veré y le llegue a contemplar al que por gracia me salvó, por la mano me tomará y a esta tierra me llegará. ¡Qué gran día, glorioso día será! ¿Cantamos esto? ¿No? Viene un día eternal cuando no habrá más llanto, no habrá tinieblas jamás, ni una lágrima tendremos. Para siempre todo es paz en aquella ribera. ¡Qué gran día, glorioso día será! ¡Qué gran día será cuando a mí Jesús veré y le llegue a contemplar al que por gracia me salvó, por la mano me tomará y a esa tierra me guiará. ¡Qué gran día, glorioso día será! Allá jamás habrá tristeza, no habrá pesos que cargar, no habrá dolores ni enfermedad, y jamás nos separaremos, y por siempre yo estaré con el cual murió por mí. Coming a day when no heartache shall come, no clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day, that will be. Let him sing now. What a day of love, when one leaves his heart when I voy a contemplar thy word por gracia me salvó, por la mano me tomará y a esa
salvó, por la mano me tomará y a esta tierra me guiará. ¡Qué gran día, glorioso día será! Viene un día eternal cuando no habrá más llanto, no habrá tinieblas jamás, ni una lágrima tendremos. Siempre todo es paz en aquella ribera. ¡Qué gran día, glorioso día será! ¡Qué gran día será cuando a mí Jesús veré y la iglesia contemplar al que por gracia me salvó? Por la mano me tomará y a esa tierra me guiará. ¡Qué gran día, glorioso día será! Allá jamás habrá tristeza, no habrá peso que cargar, no habrá dolores ni enfermedad, y jamás nos separaremos, y por siempre yo estaré con el cual murió por mí. Este mensaje fue predicado el día 12 de septiembre del año 1968. Esperamos sea una revelación viva para usted.